Antes de nada, quiero agradecer a Catalunya Caixa por darme la oportunidad de moderar esta interesante mesa con dos afamados expertos, Emilio Ontiveros y Juan José Toribio, y de paso darme la oportunidad de aprender. No, antes de empezar, quisiera hacer una mención. Hace una hora me comentaban que nos había dejado Fabián Estapé, que es un economista notable de este país, que ha jugado un papel importante. Es de esas personas que han demostrado que la economía y saber de economía y aplicarla en un país pues demuestra que contribuye a mejorar y a que ese país sea más próspero, ¿no? Simplemente quería hacer una mención en recuerdo que seguro que todos compartís. Antes de ceder la palabra a los dos ponentes para que hagan una exposición, quería hacer una pequeña reflexión sobre el título que hoy exponemos aquí, ¿no? La crisis de la eurozona, rutas de salida. Es un título que me parece acertado, por supuesto es actual, pero creo que no se refiere solo, no se debe referir solo a este momento puntual en el que hay una crisis de la deuda soberana, en el que se está cuestionando la viabilidad del euro, sino que es un título que yo creo que hace referencia a tiempos muy anteriores a que se desatara la propia crisis económica y la crisis de la deuda soberana, ¿no? Europa cuyo proyecto único ha sido un éxito. No debemos olvidar que hace poco más de medio siglo pues en este continente era un auténtico campo de batalla, ¿no? Había con muchísimos muertos. Pues está siendo cuestionada pues desde hace ya muchos años, ¿no? Se decía que perdía competitividad a marchas forzadas, que tenía un problema de crecimiento, que su población envejecía, que su influencia se diluía, que su estado de bienestar pues era posiblemente insostenible. Y yo recuerdo hace ya bastantes años que la cumbre de Lisboa precisamente lo que intentaba era dar un poco respuesta a todos estos problemas, a estos síntomas de envejecimiento y de deterioro que tenía Europa y colocarla pues otra vez en la rampa de salida, ¿no? Por lo tanto, Europa tenía ya una crisis de credibilidad antes de la última crisis, ¿no? Pues ahora esta crisis se ha agravado por los acontecimientos que todos ustedes saben y que seguramente pues igual entramos en el debate, ¿no? Pero bueno, creo que son de sobra sabidos, ¿no? Porque se ha puesto de manifiesto que Europa tenía otras debilidades, ¿no? Que estaban de alguna manera camufladas, ¿no? La expansión del crédito hacía que todo fuera relativamente bien, pero sabéis que dicen que cuando baja la marea se ve a los que no llevan bañador, ¿no? Krugman comparaba hace poco, veía en un artículo, a los prestatarios de alto riesgo, que son el origen de las hipotecas subprime en Estados Unidos, con los países periféricos europeos que han tomado riesgos y no pueden pagarlos. Y no hay que olvidar que los riesgos que han tomado esos países periféricos a veces han sido comprados por otros países centrales de la Unión Europea. Los bonos griegos los compraban los bancos alemanes, ¿no? Bueno, pues los problemas de esos países y la incapacidad o la dificultad para dar una respuesta política a estos problemas es lo que ha puesto ahora en tela de juicio a lo que es a toda la eurozona, ¿no? Es el efecto contaminación. Y sobre todo ha abierto un amplio debate sobre las fórmulas para superar el problema, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, esta tarde aquí, ¿no? Hablaremos del tema europeo y luego nos centraremos un poco también en el tema español, que es lo que nos interesa, ¿no? El dicho ese de que a un inglés le preocupa más su dolor de muelas que la muerte de 1 millón de chinos, pues no deja de ser un poco cierto. Bueno, Europa no tiene un gobierno central grande, Europa no habla un solo idioma, Europa no tiene una sola cultura. Todo esto nos lleva a que la capacidad de respuesta de Europa es limitada. Me decía alguien que un bono se compra o se vende en segundos, pero Europa lleva varios años intentando tomar decisiones sin acabar de concretar, ¿no? Hablamos sobre el rescate griego, sobre el Fondo Europeo de Estabilidad. Bueno, pues en este contexto hay multitud de cuestiones, como decía, para las que seguramente nuestros dos ilustres invitados tienen algunas respuestas. Y sin más dilación, pues voy a cederle la palabra a cada uno de ellos para que hagan una exposición y luego ya pues entramos en el debate con algunas preguntas concretas y cediéndoles la palabra a todos ustedes, pues por si tienen alguna duda, que seguro que sí. ¿Quién quiere empezar? Muy bien. ¿Emilio? Bueno. Perfecto. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es mostrar mi agradecimiento a Catalunya Caixa por darme la oportunidad del reencuentro con profesionales de primera línea y además por asistir a esta suerte de presentación en Madrid de su Consejo de Administración, ¿no? Es verdad, oyendo al profesor Tudor, yo diría, ¿no? Uno se hace la idea de que esta es una entidad en buenas manos, ¿no? Y estoy satisfecho también, ¿no? por estar ante una audiencia como la que ha congregado Catalunya Caixa
y en compañía de dos excelentes amigos, por supuesto de Iñaki Garay, pero desde luego de Juanjo Toribio, con el que durante muchos años hemos compartido mesa y no sé si discusión, pero desde luego contraste, ¿no? Yo creo que a través del debate que manteníamos Juan José y yo, pues hemos visto discurrir lo fundamental de esta maldita crisis, a la que el moderador nos pide vías de salida o por lo menos un enunciado de cuáles pueden ser los itinerarios posibles, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer para trazar posibles desembocaduras de la gran crisis que tenemos abierta en la eurozona es asumir que esta no es una crisis genuina de la eurozona. Es una crisis genuinamente americana, como aquella marca de cigarrillos, ¿recuerdan? Pero que efectivamente al día de hoy, a pesar de que su origen, su epicentro inicial estaba en el sistema bancario, en un segmento del sistema hipotecario estadounidense, si uno tuviera que hacer, como las compañías de seguros, una evaluación de daños y estos se agruparan en tres capítulos, un primer capítulo de daños en términos de economía real, veríamos que efectivamente los daños ya son superiores en Europa que en Estados Unidos, ¿no? En términos, desde luego, de contracción del crecimiento del PIB, si quieren, en términos de pérdida de bienestar, incluso de erosión de PIB per cápita en estos años. En términos, desde luego, de desempleo, Europa tiene la mayor tasa de desempleo desde la Segunda Guerra Mundial, quizá con la única excepción de Alemania, y no es fácil que se vaya a reducir. Y el tercer indicador que yo manejaría para subrayar el daño particular al otro lado del Atlántico de esta crisis es la mortalidad empresarial. No aparece en los indicadores al uso, pero en mi opinión es de los más representativos, de los más significativos en términos de erosión del crecimiento potencial de la economía. Hay algunos países, allí donde las restricciones crediticias son más acusadas, allí donde la contracción de la demanda es también más pronunciada, hay algunos países, como digo, donde se están muriendo más empresas de las que nacen. Y dos, a diferencia de lo que el sentido común schumpeteriano o el darwinismo empresarial sugeriría, se están muriendo empresas existentes, algunas de ellas adolescentes, pero no se están muriendo precisamente las que se deberían morir, las ineficientes. Como dirían los sires, no se están muriendo los feos, sino que se están muriendo en muchos casos aquellas cuya capacidad de interlocución con el sistema bancario, en una economía muy bancarizada, cuya capacidad de intercambio de información, de negociación, es más asimétrica, ¿no? Penaliza más a las pequeñas y medianas empresas. El segundo capítulo de daños son daños financieros. Tenemos, por razón de tener un continente muy bancarizado, en el mejor de los sentidos, por tener una buena parte de las operaciones económicas y financieras intermediadas por el sistema bancario, a diferencia de los sistemas anglosajones, donde el protagonismo de los mercados de títulos es más importante, tenemos un sistema bancario vulnerable. Es cierto lo que decían algunos expertos o incluso las autoridades al inicio de la crisis, cuando decían, en Europa, incluso en España, tenemos un sistema bancario solvente. Algunos ahora dicen, ¿no decíais que era? Sí, era solvente. Y era un sistema eficientísimo. Lo que ocurre es que no hay sistema bancario que aguante un fallo de mercado sin precedentes, la sequía, la disfunción de los mercados mayoristas, que obliga a los bancos centrales a echar mano del helicóptero drop, que diría Milton Friedman, y al mismo tiempo la recesión más pronunciada, más larga, más sincrónica en el seno de la OCDE que la humanidad ha sufrido desde la Gran Depresión. Es lógico. No hay agentes económicos más expuestos a la erosión que suponen cuadros recesivos y de elevación del desempleo, la erosión en la calidad de sus activos, que el sistema bancario. Por lo tanto, tenemos un sistema bancario que está acusando, además, en algunos casos,
el deterioro de esa otra modalidad de activos que son los activos de deuda pública. La paradoja está servida. La paradoja está servida. El conjunto de la eurozona no tiene más deuda pública que los Estados Unidos de América. El conjunto de la eurozona no tiene un déficit público superior al de los Estados Unidos de América. Pero el conjunto de la eurozona carece de una unidad de gobierno, de una unidad central, de la capacidad de federalización, permítanme la expresión, de decisiones, y eso, lógicamente, los mercados lo acusan. Más aún, si efectivamente la información considerada relevante a la hora de establecer la solvencia de algún Estado, como pudo ser el caso de Grecia, se ve teñida por manifiestas mentiras, por manifiestas trampas. Con todo, el daño más importante que, en mi opinión, está haciendo esta crisis a Europa es un daño institucional, es un daño a la propia idea de Europa, es un daño a instituciones básicas. Esta crisis hemos pasado de ser una crisis localizada, eso es, en los mercados de deuda pública de algunos países, a una crisis que ha llegado a cuestionar, todavía hoy, se cuestiona la continuidad del propio euro, de la propia eurozona. Se cuestiona, en definitiva, la principal consecución de 60 años de dinámica de perfeccionamiento de la integración europea, ¿no? Es una crisis que está generando una desafección, un distanciamiento de los agentes económicos respecto a las instituciones europeas como jamás habíamos presenciado. Y, finalmente, es una crisis que está dañando las expectativas de crecimiento de la economía mundial. Llevan razón las instituciones multilaterales, ahora el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G20, etcétera, cuando dicen Europa, procuren crecer, porque con una Europa en recesión, el mundo vuelve a rozar esa frontera del 2009 de un cuadro de estancamiento. No va a ser así, o por lo menos no va a entrar la economía mundial en recesión literal, ni siquiera el conjunto de la OCDE, pero sí hemos visto la menor previsión de crecimiento desde precisamente la recesión del 2009, la mayor contracción en los movimientos internacionales de capital, las estrategias bancarias más replegadoras, más de vuelta a casa, más de vuelta a lo básico. En definitiva, las amenazas a la dinámica de globalización, que inequívocamente, en términos netos, es favorable. Es verdad que estamos observando, como consecuencia de esta dichosa crisis, ramalazos de un nuevo proteccionismo, que en cierta medida recuerdan aquellas advertencias que hiciera Joan Robinson en los 30, cuando advertía, cuidado con las políticas de empobrecimiento del vecino, que empiezan así, empiezan con manipulaciones cambiarias, con controles de cambios y terminan como terminó la Gran Depresión. Esta crisis ha revelado dos tipos de problemas en la eurozona, en mi opinión, lo que podríamos llamar pecados originales y problemas de gestión de la propia crisis. Los pecados originales básicamente tienen que ver con aquella concepción que se hizo de la unión monetaria, basada esencialmente en una moneda común, en un denominador común y en un banco central. Pero se hizo caso omiso, los padres de aquella operación, de la necesaria coordinación en políticas económicas, y ni siquiera se pusieron sobre la mesa acciones, piezas reveladoras de una unión económica. Hubo un gran derroche de voluntarismo político, de algo que hoy falta, que era liderazgo político. Un voluntarismo consistente en que el propio roce haría el cariño, en que el propio rodaje de la unión monetaria acabaría forzando institucionalmente el acoplamiento hacia una unión fiscal, hacia una unión económica. Pero no fue así, y no fue así, entre otras cosas, porque durante los primeros años, durante prácticamente toda la década, el entorno económico fue cómplice y no se puso sobre la mesa apenas ningún episodio que forzara esa mayor integración en ámbitos como el económico y como el fiscal o como el político. Porque el segundo capítulo de limitaciones que esta crisis ha revelado son deficiencias en la gestión.
Es verdad que no había archivo, es verdad que no había experiencias, que no había un banco de pruebas y, por tanto, no había mecanismos de gestión de crisis en la eurozona, pero no es menos cierto que a la hora de paliar esas insuficiencias, esa falta de disponibilidad de medios concretos, las autoridades, tanto nacionales como comunitarias, han hecho gala de manifiesta torpeza y de manifiesta lentitud. Recordemos que hasta el 2010 no se toman decisiones concretas sobre qué medios se puede atajar la crisis. Y cualquier observador externo que se haya asomado ahora a la crisis verá que hasta prácticamente el 8 de diciembre el Banco Central Europeo dejó, hasta entonces había mantenido una actitud procíclica, que dirían los macroeconomistas. Subió en 3 ocasiones los tipos de interés en plena crisis y miraba con algo de desconfianza, y no sabemos si algo más, a sus colegas que practicaban políticas de inundación de liquidez, políticas eufemísticamente denominadas de quantitative easing, con los principales bancos centrales en tipos de interés próximos o directamente en nivel cero. Y es que es verdad, como señalaba el propio Ben Bernanke, probablemente el banquero central vivo mejor conocedor de lo que ocurrió en la Gran Depresión, por razones más académicas, es verdad que la situación es excepcional y que además el sueldo se le paga a estos responsables de instituciones por procurar hacer la vida menos difícil a los agentes económicos y preocuparse de los efectos secundarios, claro está, pero preocuparse lo justo, porque cuando los efectos principales son manifiestamente superiores a los efectos secundarios, lo que hay que hacer es adoptar las terapias correspondientes. Afortunadamente, nuestro Banco Central está corrigiendo y el pasado diciembre decidió, dentro del corsé estatutario que tiene, llevar a cabo inyecciones de liquidez, subastas a 36 meses por cuantías ilimitadas, que cuando menos faciliten a modo de paliativo la oxigenación de los bancos de la eurozona. Digo a modo de paliativo porque desde el verano del 2007 hasta el día de hoy todavía, los mercados mayoristas no funcionan, fallan, que dirían los microeconomistas. Y cuando hay un market failure, la respuesta tiene que ser o regulación o directamente actuación de las autoridades públicas. Eso lo han sabido muy bien en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero han sido paliativos, porque al día de hoy registramos la emisión de una entidad relativamente importante de la eurozona que ha conseguido hoy abrir el mercado de papel, el mercado mayorista. Pero todavía, frente a esa tarea decentemente cumplida de prestamista de última instancia del sistema bancario, se está tratando de identificar quién es el prestamista de último recurso de los gobiernos. Porque es necesario que haya una intervención decidida en los mercados de deuda pública, mucho más decidida que la que ha estado llevando a cabo el Banco Central Europeo en el mercado secundario, titubeante y de mala gana. Al menos en la anterior etapa del presidente Trichet, rara era la semana en la que no mostraba su incomodidad con lo que estaba haciendo. Si estaba incómodo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ¿cómo no lo iba a estar el gestor de carteras de un fondo de pensiones estadounidense a la hora de mantener en su cartera bonos de la eurozona? Mala gestión, respuestas, insisto, tardías, ausencia de mecanismos y un Banco Central que solo muy tarde ha actuado. Rutas de salida, para ir concluyendo. Hay dos, como en la teoría de la decisión, ahora mismo se plantea un árbol con dos grandes decisiones posibles, ¿no? Una, la ruptura del euro, que podía ser una decisión a considerar. Vamos a romper un experimento, una obra de ingeniería político-social que se concibió por 3 o 4 señores en Maastricht, pero sin ser conscientes de las necesarias apoyaturas que eso iba a requerir. Es una mala elección,
el análisis coste-beneficio de la ruptura del euro es malo en términos agregados por la eurozona, pero desde luego es malo para muchas economías de la eurozona, entre ellas la española. La otra solución es más Europa. La otra solución es, como siempre ha hecho la Unión Europea, tratar de hacer de la necesidad virtud y, aunque sea al borde del precipicio, en el último momento, acelerar y perfeccionar esa dinámica de integración. Es verdad. Y eso requiere cesión de soberanía por todos. Afortunadamente, esta semana pasada, y digo afortunadamente porque probablemente sea de los pocos analistas que ha interpretado en clave positiva, en términos netos positivos, los resultados del Consejo Informal que se ha celebrado la pasada semana. Digo afortunadamente, se han puesto ya las ofrendas necesarias que las autoridades alemanas reclamaban a las economías consideradas periféricas. Bueno, 25 de las 27 economías europeas han aceptado los esquemas de austeridad fiscal, esto es, de disciplina en la conducción presupuestaria definidos por Alemania, incluida la incorporación en las constituciones de ese límite al déficit estructural en el 0,5%. Se han acordado líneas de sostenibilidad en la deuda pública y se han acordado líneas igualmente básicas para facilitar la convergencia real, dicho de otra forma, para reducir los desequilibrios en la cuenta corriente en el seno de la eurozona, dicho de otra forma, para fortalecer la capacidad competitiva, la competitividad de las economías periféricas, reformas, en definitiva. Se ha puesto ya a disposición de Alemania y Alemania ha enviado un cierto guiño. Y es que si efectivamente se ratifican en los 25 países, ya veremos si finalmente Chequia también, esos acuerdos, Alemania podría ceder tanto en las actuaciones del Banco Central Europeo, básicamente en un solo ámbito, en mi opinión, posible, que es intervenciones más agresivas en el mercado secundario de bonos, y desde luego, admitiría la posibilidad, ya contemplada la semana pasada, de integración de los dos fondos de rescate hoy existente, el vigente y el que entraría en vigor en el 2013, y la anticipación, precisamente en un año, de ese fondo de rescate de entonces. No menos importante, la ampliación de la dotación de fondos hasta 750.000 millones de euros. Ya sé que esto no está completamente aprobado, pero esto ha estado encima de la mesa y es previsible que pueda aprobarse. Si así fuera, si tuviéramos el embrión a un tesoro europeo, una institución, me da igual cómo la llamemos, susceptible de mutualizar los pasivos públicos, los mercados de bonos dejarían de cotizar con las primas de riesgo que están cotizando a muchos de los títulos de deuda pública. El segundo elemento que me ha parecido revelador, aunque es verdad que todavía no ha pasado esa frontera de incorporación a la agenda oficial, es la propuesta de la propia Comisión Europea por abordar una estrategia de crecimiento. Porque es verdad que todos los países periféricos, aquellos que tienen mucha deuda pública o aquellos que no tienen mucha deuda pública, como España, pero tienen mucha deuda privada y el alto riesgo de que la deuda privada se haga pública, es verdad que esos propósitos de enmienda pueden ser válidos para que las autoridades alemanas tengan una cobertura política ante su clientela electoral, incluso satisfagan su tradición de exigencias de rigor a estos sureños malgastadores. Pero eso no nos saca de la crisis. Quienes hace un par de años hablábamos de la austeridad malentendida, se nos veía como equivalentes a partidarios del déficit público a ultranza. No, lo único que decíamos es que la primera acepción de la Real Academia, que la Real Academia da al concepto de austeridad y que la asimila básicamente al concepto de sacrificio innecesario, casi masoquismo, no nos interesa.
Sí nos interesa la segunda, que es prescindir de lo superfluo. Pero, desde luego, como ya el Fondo Monetario Internacional nos alertara, y ahora prácticamente la comunidad de colegas, incluidos la Comisión, advierte, hay que distribuir temporalmente las dosis de austeridad y el estímulo al crecimiento. Porque sin crecimiento no se pagan las deudas. ¿Qué voy a decir en este foro? No hay banco, solo los muy estúpidos, que entiendan que es el ajuste al máximo del prestatario, del deudor, la forma de que pague las deudas. No, hay una primera instancia, que es vender las joyas de la abuela, algunos de los activos, pero sin ventas, sin pedidos, sin demanda, sin generación de ingresos, no se pagan las deudas. Ni las privadas, por supuesto, pero tampoco las públicas. Por lo tanto, es sensato que poco a poco nos vayamos aproximando hacia la insinuación de posibilidades de concreción de una estrategia de crecimiento. No me parece mal, ya sé que cuantitativamente es poco dinero. No me parece mal que el presidente Barroso haya echado mano del Banco Europeo de Inversiones y de su capacidad inversora muy limitada para articular un plan de financiación a la pequeña y mediana empresa que palíe los problemas de canalización del crédito desde el sistema bancario a las empresas. Y no me parece mal, aunque es verdad que es el chocolate del loro, que diría el castizo, que la propia Comisión eche mano, anticipe recursos del Fondo Social Europeo previstos hasta el 2013-2014 para anticipar en planes de empleo juvenil a algunos países. A nosotros apenas nos tocarían 2.600, 2.700 millones de euros. Lo que más relevante me parece son las señales de que finalmente podremos dejar al margen prejuicios y asumir la necesaria combinación de políticas de estímulo y políticas de saneamiento presupuestario. E incluso que las autoridades comunitarias, desde luego Alemania, admitan que en economías como la española es materialmente imposible, digan lo que digan las autoridades, satisfacer reducciones del déficit público a la mitad con cuadros recesivos y con tasas de desempleo en el entorno del 20%. Nadie duda de los propósitos de enmienda de las autoridades españolas, yo diría de los españoles, desde aquel fin de semana de mayo del 2010 en el que el anterior Gobierno cambió radicalmente la orientación de sus políticas, o desde aquel otro fin de semana en el que el presidente anterior del Gobierno decidió la controvertida inclusión en la Constitución de la restricción al déficit público. Y nadie duda de las actuales autoridades españolas en concretar o procurar concretar los objetivos de déficit público y las reformas estructurales en marcha. No hay muchos países que hayan hecho eso de esa forma, con el ritmo y con los propósitos decididos de hacerlo. Cuestión distinta es nuestro historial, pero si, como en la universidad, miráramos el expediente, no tenemos más suspensos en los acuerdos internacionales, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que algunas de las economías centrales. Por lo tanto, hay razones para confiar en que en esta economía, en este país, sí Europa deja de aferrarse a una ortodoxia que ojalá hubiera servido, pero que ya ha puesto de manifiesto, ya ha dado muestras empíricas de que por sí sola no es suficiente. Es esa combinación de crecimiento a corto plazo y saneamiento financiero creíble a medio y largo plazo, el que está practicando Estados Unidos, con tipos de interés reales en la deuda pública negativos, es decir, con el favor de los inversores en bonos, que en definitiva es quien nos presiona más, la referencia que se debería manejar en nuestro continente. Si fuera así, yo soy de aquellos fundadores que piensan que efectivamente Europa, en el último momento, y casi con una pierna ya al borde del abismo, puede dar un salto grande adelante y salir de esta crisis más fortalecida. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.
Emilio, por esta extensa exposición. Brillante. Juan José, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero empezar sumándome a todas las expresiones de agradecimiento que se han dicho aquí ya, a Adolf Tudor y a Catalunya Caixa por esta invitación a participar en este acto que me parece tan importante de presentación del Consejo en Madrid y desear al mismo tiempo al Consejo y a la Caixa lo mejor en este momento tan complicado. También agradecer a nuestro moderador hoy su papel en la moderación de esta discusión y expresar también mi alegría por volver otra vez a encontrarme debatiendo con mi buen amigo Emilio Ontiveros. Yo debo decir que efectivamente hemos tenido un programa de televisión que algunos de ustedes, o quizá puedo decir algunos de vosotros, porque tengo tantos amigos que me cuesta trabajo llamarlos de ustedes. Algunos de vosotros, habéis seguido y contaba yo precisamente antes de entrar aquí en un petit comité que yo lo que echo de menos en este momento es la alegría de los viernes. Yo siempre por la mañana decía, gracias a Dios es viernes, no como lo dicen en el mundo, sino porque además era el día en que íbamos a grabar ese programa de televisión donde de verdad sentíamos cómo nuestras mentes resultaban estimuladas y nuestra amistad crecía en la misma medida en que a veces lo que crecía era nuestra discrepancia, ¿no? Que continúa en algunos puntos, como ahora vamos a ver. Sin duda alguna. Bien, vamos al tema que nos ocupa, que es de Europa, que tan brillantemente ha expuesto a Emilio. Déjenme decir que Europa aparece hoy, en esto estamos todos de acuerdo, en todo el mundo, aparece hoy Europa como problema en el ámbito económico. Aparece como una zona de preocupación, una zona de estancamiento, una zona en declive histórico. No hay más que ver en los mapas de crecimiento que publica sucesivamente el Fondo Monetario Internacional, coloreando de una forma con más intensidad o con colores más oscuros aquellos países que van a crecer más en el mundo y luego más claros aquellos que van a crecer menos, y se ve claramente como la diagonal de crecimiento parte de Asia, concretamente del este asiático, baja después por África, va a América Latina y deja fuera, en cierto sentido, a los Estados Unidos y Canadá con crecimientos menores y mucho menos crecimiento a Europa. De manera que en el mundo aparecemos, en ese mapa mundial, aparecemos como la zona de estancamiento. Y esto ha sido así a lo largo de varios años. Es cierto, y empalmo con algo que decía muy acertadamente nuestro moderador, que todo esto viene de antes de la crisis, y es perfectamente posible que la crisis lo que haya hecho ha sido oscurecer en cierta medida lo que ya nos está ocurriendo, la enfermedad que ya teníamos en Europa. Y al poner de relieve otros síntomas más llamativos, pues ha podido oscurecer los males de fondo. Males de fondo en los cuales, y todos conocemos, parten de una situación europea que es reconocida en todo el mundo como una situación de una gran dotación de capital, una gran dotación de capital humano que tenemos en Europa, con un gran nivel educativo, sin duda alguna, que es una gran dotación de capital físico acumulado en los años de crecimiento anteriores, una considerable dotación de capital tecnológico. Somos una zona del mundo con una incorporación de tecnología muy importante y, sobre todo, creo yo, con un capital institucional muy importante, estabilidad política, sociedades relativamente cohesionadas, etcétera. Pero, con todo ello, no podemos dejar de referirnos a nuestros problemas de fondo. Y nuestros problemas de fondo tienen que ver, como decía también Iñaki, con un envejecimiento claro de la población. Se calcula que en 2050, según los cálculos de Naciones Unidas, en Europa más del 40% de la población tendrá más de 60 años. Esto es una población muy envejecida, un fenómeno muy parecido a lo que le ha ocurrido a Japón y que, por cierto, le está ocurriendo también a China, sin que le estemos prestando suficiente atención. Somos una zona con un peso excesivo del sector público, con un gasto público que supera el 50% del PIB, es 51% del PIB, aproximadamente 50,6% exactamente. Como consecuencia de ello, con una muy alta fiscalidad, y en todas las encuestas que se hacen en el fondo de
en el foro de competitividad internacional, el World Economic Forum, o por parte del Banco Mundial, cuando clasifica los países cuáles son los mejores y los peores países para hacer negocios. Siempre surgen los países europeos un poco más atrás por este fortísimo peso de la fiscalidad. Todo ello tiene que ver, obviamente, con el mantenimiento de un llamado estado de bienestar que parece cada vez claro que es insostenible y que tendremos que revisar en algún momento, luego me referiré a él. Somos también una parte del mundo con unos valores adormecidos en cuanto al dinamismo económico que habíamos demostrado desde la época de la Revolución Industrial, de manera que no es una zona del mundo donde se valore adecuadamente la iniciativa emprendedora, o al menos no como se hace en otras partes en los momentos actuales, sobre todo en toda la cuenca del Pacífico. Y somos finalmente una zona del mundo, la eurozona, en concreto, una parte importante de la Unión Europea y de Europa en su conjunto, somos una zona que hemos constituido una unión monetaria que está lejos de ser un área monetaria óptima. Ahora, hace justamente 50 años que von Mandel, al que después se le otorgó el Premio Nobel de Economía, publicó un famoso artículo en American Economic Review definiendo cuáles eran las características de una unión monetaria óptima. Que eran aquellas que se referían a una cierta uniformidad estructural en la economía, de manera que cualquier shock exógeno no fuera excesivamente asimétrico, en primer lugar, con una cierta sincronización del ciclo económico, no como en Europa, donde hemos tenido un ciclo económico en el cual Alemania estaba en recesión, mientras otros países como España, por ejemplo, lo que tenían era todo lo contrario, y la política monetaria pues parecía adecuarse más a la situación alemana que a la situación española, es decir, con una discrepancia en la cronología del ciclo económico. Un área monetaria óptima debía tener esta sincronía en el ciclo. También con una flexibilidad, debería tener un área monetaria óptima de precios y salarios, de manera que para aquellas partes de esa área monetaria que recibieran un impacto diferencial respecto a las otras, un impacto, como decía antes, no sincrónico, pues pudiera, mediante una flexibilidad de precios y salarios a la baja o los otros al alza, pues restablecer la situación. Eso no lo tenemos en Europa, tenemos unas rigideces muy importantes. Y finalmente, un área en la cual fuera posible la movilidad de los recursos, especialmente de los recursos humanos, y en Europa esto es más complicado de lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos, y sobre todo que dispusiéramos de una cierta centralidad fiscal que permitiera compensar mediante una fiscalidad centralizada aquellas zonas que hubieran resultado más perjudicadas por los shocks exógenos. Nada de esto existe en Europa, de manera que constituimos un área que, insisto, está lejos de ser un área monetaria óptima. Y esto nos ha pasado factura. Con un crecimiento en los últimos años muy inferior al resto del mundo, ya antes de la crisis, insisto, y especialmente después de la crisis. La recesión en Europa fue más fuerte que en otras partes del mundo, de manera que yo no estaría aquí de acuerdo con mi buen amigo Emilio en que la crisis fue genuinamente americana. Me parece que América tuvo su crisis y que Europa tuvo una crisis diferencial muy distinta, y España su propia crisis, que hubiera estallado con o sin crisis en los Estados Unidos. Pero en fin, ya que estalló esta crisis, nosotros tuvimos una recesión mayor que el resto del mundo, y en los momentos actuales las previsiones que se hacen para el año próximo pues son, según el Fondo Monetario Internacional, el updating de las últimas previsiones, una recesión en Europa con una caída del PIB del 0,5%, frente a una subida en todo el mundo del 3,8% y un crecimiento muy bajo en el 2013, de manera que el año que viene nos volveremos a reunir aquí. Si me vuelven a invitar, yo vendré encantado para explicarles a ustedes que estas previsiones no se han cumplido, porque nunca se cumplen. Pero ese no es el problema. Las previsiones económicas no son profecías y su valor no estriba en su valor, precisamente en su eficacia profética. Lo que indican es cuál es el estado de ánimo
y la visión que se tiene de distintas partes del mundo, y en relación con Europa esa es la visión que hoy se tiene. Todo esto, digo, ha sido consecuencia, me parece a mí, de nuestros males de fondo. Por tanto, cualquier salida de la que después hablaremos tendrá que ver también con estos males de fondo. Y tiene que ver también con el enorme desconcierto con el que hemos afrontado la crisis financiera en Europa. Un desconcierto derivado del impacto asimétrico de la crisis en los distintos países europeos. Algunos países estaban muy endeudados, como Grecia, otros, o Italia, otros muy poco endeudados, como España. También el distinto grado de déficit presupuestario en otros países. Algunos países apenas lo tenían, como Holanda, Austria, otros en cambio lo tenían, y en ese caso España era de las que más tenía, la que más tenía. También con una gran diferenciación respecto a la posición exterior de cada economía. Algunas economías con superávit exterior, como la alemana, otras economías con un fortísimo déficit exterior, como la española, que tenía el segundo déficit exterior mayor del mundo. El primero era Islandia, que ya vemos cómo terminó. Ya se ve que aquí habríamos tenido una crisis sí o sí, porque la situación era en ese sentido insostenible y con distinto impacto también del sector inmobiliario. Bueno, por tanto, este impacto asimétrico de la crisis, con una descoordinación que abordamos, con una seria descoordinación fiscal por parte de unos y otros, tanto en cuanto al juego de los estabilizadores automáticos como en cuanto a la aplicación de políticas presupuestarias discrecionales, que fueron distintas en unos países y en otros, y finalmente un desconcierto, decía, también fundado en la enorme incertidumbre y vacilación y falta de rumbo de la política monetaria seguida por el Banco Central Europeo, en lo cual yo sí estoy de acuerdo con Emilio Ontiveros. Bueno, esta situación y este desconcierto ha llevado a una pérdida de confianza en Europa por parte o en muchos países europeos, por parte de los mercados financieros internacionales. Y esa falta de confianza se ha mostrado respecto a la deuda soberana y sus colocaciones, respecto a la deuda bancaria y respecto a la deuda corporativa. Ese desconcierto ha llevado a esta pérdida de confianza, a esta total ausencia de financiación en muchos casos, o a la provisión de una financiación a unos tipos absolutamente inasumibles. Yo no llamaría eso fallo de mercado. A mí me parece que los mercados no han fallado. A mí me parece que los mercados han hecho lo que cabía esperar de ellos. Lo raro, lo que hubiera sido un fallo, hubiera sido ante esa desconfianza seguir financiando de la misma forma. ¿Quién iba a seguir financiando a Grecia cuando acababa de mentir claramente en cuanto a sus déficit presupuestario? Esto no es un fallo de mercado. ¿Quién podía seguir financiando la deuda pública irlandesa cuando acababan de asumir las cargas de una banca que nunca debió incurrir en las operaciones en las que incurrió? ¿Por qué ha de ser un fallo de mercado el no financiar o el tener dificultades para financiar a un país como Portugal, que desde hace mucho tiempo tiene una tasa de crecimiento cercana a cero, porque no ha sido capaz en muchísimos años de superar el trauma de la revolución de los claveles y del poscomunismo que siguió, y ahí siguen con sus estructuras rígidas de aquella época? Yo creo que todo eso no son fallos de mercado. Yo creo que todo eso son visiones claras de los mercados respecto a las distintas circunstancias políticas y económicas de cada país. Bien, ¿qué puede hacer un gobierno, como algunos de estos europeos, que no encuentra financiación? Pues puede hacer básicamente dos cosas. Una, si no encuentra financiación, pues incurrir en impago, incurrir en default de su deuda. Claro que incurrir en default sin más, que es lo que tiene que hacer un país si nadie más le financia, pues desataría, en nuestro caso concreto y tal como están los mercados hoy, un llamado credit event, que a su vez pondría en marcha todos los mecanismos de los credit default swaps, y esto podría llevarnos lejísimos, de manera que eso para algunos de los países europeos es una no alternativa, ¿no? Además, si incurriera en default el país en cuestión, pues se le excluiría de los mercados de capitales durante mucho tiempo, tendría que incurrir en impagos, no ya solo de la deuda, sino de los gastos ordinarios del gobierno en cuestión, y además habría contagio hacia otros países. De manera que la otra alternativa sería buscar la financiación, ya que eso no es alternativa, buscar la financiación en otro sitio.
¿Cuál es el otro sitio? El otro sitio es el Fondo Monetario Internacional o lo que los restantes países de la Unión Europea o de la Eurozona, en nuestro caso, quieran aportar. Y esto es acudir a programas de rescate que obviamente pasan por programas de condicionalidad, porque nadie va a rescatar a un país sin asegurarse previamente de que el país en cuestión va a volver a poner la casa en orden. A partir de ahí viene la discusión sobre si esta condicionalidad es excesiva, sobre si la propia condicionalidad no está incrementando la recesión y, por tanto, agravando el problema. Pero es que la alternativa sería no hacer nada y seguir financiando lo insostenible. Bien, lo que hemos hecho en última instancia en Europa ha sido arbitrar mecanismos para que no se produjeran aquellos defaults en algunos países, y los mecanismos fue básicamente la estructura generada en 2010, mediante la cual el Fondo Monetario Internacional comprometería 250.000 millones de euros para el saneamiento, para el apoyo a los países o a los gobiernos europeos que lo requirieran, la Unión Europea otros 60.000 y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera 440.000 millones de euros, lo cual daría un total de 750.000 millones de euros. Por alguna razón que se me escapa, la prensa internacional, excepto quizá Expansión y algún otro periódico serio, se empeñan en decir una y otra vez que existe un fondo de estabilidad financiera en Europa de 440.000 millones de euros, como si los países europeos hubieran puesto ese dinero para rescatar a los diferentes países. Ese fondo no existe, nadie ha puesto nada. Se ha creado una estructura llamada European Financial Stability Fund, que lo que hace es emitir deuda pública en la medida en que lo necesita para ir prestándose a los países en dificultades, con garantía de todos los gobiernos de la eurozona, incluidos los países en dificultades. Pero esto no es lo mismo que poner dinero. Esto es volver a endeudar todavía más a la Unión Europea y exponerse además a que las propias emisiones, como está ocurriendo últimamente, las propias emisiones del fondo también fueran sometidas a el escrutinio de los mercados y de las agencias de rating, en las cuales van tomando sus medidas y van dando sus calificaciones. Esto, insisto, no es lo mismo que tener un fondo. De manera que lo que se ha construido hasta ahora tiene una debilidad evidente. Con esto se ha aplicado de todas formas a Grecia 110.000 millones, 85.000 a Irlanda, 90.000 a Portugal, con unos resultados muy distintos, con un muy poco éxito en Grecia, poco éxito en Portugal. Ambos países están en los momentos actuales al borde de declarar el default o de negociar un default, y además más positivo en Irlanda, y se ha revelado absolutamente insuficiente para atender las necesidades que pudieran tener países como Italia y España si fuera necesario rescatarlas. Ante ello, lo que se ha hecho, y voy rápidamente para terminar, pues son una serie de reformas, o se han intentado unas reformas mediante la cumbre del 26 de octubre del año pasado, en el cual lo que se estableció fue que podría existir un cierto default voluntario, default de Grecia, voluntariamente aceptado por sus acreedores. Cómo unos acreedores pueden aceptar voluntariamente un default es algo que se me escapa, pero son las cosas que tienen los políticos. Otra vez el argumento es, hombre, es que si fuera voluntario el acuerdo, pues no habría credit event y los credit default swaps nos saltarían por los aires y todas estas cosas. Pero no, esto no es tan fácil. Y a pesar de que esto se acordó en octubre del 2011, pues estamos en febrero del 2012 y todavía en la prensa de hoy, lean ustedes Expansión, pues podrán ver cómo se está discutiendo cuál es el llamado haircut que se va a establecer, porque esto en sentido, insisto, no es fácil. Y además se está discutiendo si ese default sería solo aplicable a los acreedores privados o también debería aplicarse a acreedores públicos como el propio Banco Central Europeo.
el cual experimentaría unas pérdidas sustantivas como consecuencia del default en cuestión, y desde luego cambiaría bastante su actitud respecto a seguir o no apoyando el rescate de determinados países. Después, lo que se hizo fue tratar de valorar también otro de los problemas derivados de todo lo anterior, que es tratar de sanear, las estructuras bancarias, y de allí vino aquello de tomar 70 bancos a prueba, 5 de ellos españoles, y obligarles a valorar la deuda pública a precios de mercado, de forma que los bancos alemanes tuvieran que aflorar pérdidas por la deuda pública griega que tenían, pero que se verían inmediatamente compensados por el afloramiento de los beneficios ocultos que tenían por su inversión en deuda alemana. Otros bancos, como los españoles, que no tenían beneficios latentes por inversión en deuda alemana porque no tenían tan deuda, pero sí pérdidas latentes por inversión en deuda española, esos son los que tendrían la pérdida, pero no los alemanes, ni los franceses o los austriacos. Luego, en diciembre, ha habido estos acuerdos, el acuerdo de llegar a un acuerdo, que es lo que ahora se está gestando para establecer como esta regla de oro de incorporar a la Constitución los saneamientos presupuestarios, mediante un acuerdo intergubernamental, aportar 250.000 millones de euros más al Fondo Monetario Internacional y, como decía muy bien Emilio, anticipar la creación del mecanismo europeo de estabilidad financiera, que sustituirá al fondo, y no se sabe todavía si sumándole a él o no. Bien, todo esto lo que indica es que estamos todavía en pleno desconcierto, aunque empiezan ya a verse algunas posibilidades de acuerdo. Ha habido, sin embargo, algún avance muy importante, y a mi juicio ha habido un avance muy importante en la nueva actitud del Banco Central Europeo, no solamente facilitando mediante subastas a 3 años y al 1% cantidades ingentes de dinero, casi medio billón de euros el mes pasado, y parece que va a llegar a tanto como 1 billón de euros este mismo año. Esto es quantitative easing a lo bruto, porque esto es bastante más que el quantitative easing norteamericano, de manera que nadie más podrá decir a partir de ahora que el Banco Central Europeo no ha hecho en eso sus deberes, pero ha hecho algo más, de lo que no se habla apenas. Ha reducido el coeficiente de caja de los bancos, que estaban en el 2% al 1%, y eso libera una cantidad muy importante de dinero, y ha aceptado o ha ampliado la lista de colaterales que los bancos pueden presentar para sus operaciones de crédito con el Banco Central Europeo, lo cual pone a disposición del sistema unas cantidades ingentes. ¿Qué es lo que no se ha resuelto todavía? No se han resuelto todavía los defaults, voluntarios o no. No se ha resuelto la mutualización o no de la deuda pública, no se ha resuelto los mecanismos de saneamientos del sistema bancario europeo, que no solo es español, luego hablaremos de él en el coloquio, y no se ha resuelto el temor a una ruptura eventual de la eurozona, de la Unión Monetaria, que es una de las espadas de Damocles que el sistema tiene encima, y nosotros también. Sería un auténtico desastre romper la Unión Monetaria Europea, desde mi punto de vista, en el coloquio podremos discutirlo, no solo para el país que la abandonara, sino para el resto de los países. Nuestros grandes retos en los momentos actuales son, a mi juicio, 4. Y esto es el punto final. Son, a mi juicio, 4. Uno es reducir al ritmo adecuado los déficits presupuestarios, porque todos estamos convencidos, aquí y en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, de que los déficits presupuestarios no pueden continuar como hasta ahora, porque esto significa una acumulación de deuda que va a ser cada vez más insostenible, y tenemos el gravísimo riesgo de entrar en el típico círculo vicioso de más déficit quiere decir más deuda, que quiere decir más pago de intereses, que quiere decir más gasto público, que quiere decir más déficit, que quiere decir más deuda. Y esto hay que pararlo en algún momento. Los déficits presupuestarios en los momentos actuales son récord en la historia de la humanidad. Esto no puede continuar durante mucho tiempo. Aquí lo importante es acertar con el ritmo al que esto hay que reducirlo. Y obviamente los norteamericanos,
tienen unos condicionantes que son mucho menores que los nuestros. Ellos tienen a su disposición el ahorro chino, el ahorro de los países exportadores de petróleo, de manera que pueden comprar tiempo. Pese a lo cual, ya ven ustedes cómo la discusión americana, política norteamericana, se centra en todo esto. Pero en Europa hay al menos algunos países que es que no tenemos tiempo, simplemente porque es que los mercados financieros, el ahorro externo no viene. Y o nos lo procuran, nos procura la financiación unos mecanismos que ya hemos visto que no están claros, o tenemos que hacer un esfuerzo para reducir el déficit presupuestario y estabilizar la deuda. Este sería el primer gran reto que unos y otros tenemos en Europa. El segundo es el sanear el sistema bancario europeo, no solo español, europeo. Y para sanear un sistema bancario es inevitable, es ineludible el que entre en ello el banco emisor. Todas las crisis bancarias que en el mundo han sido se han resuelto con una participación activa del banco emisor, que tiene, por una parte, que tenía, por una parte, la supervisión, es decir, el palo, y por otra parte, la generación de base monetaria, es decir, la zanahoria. Y con palo y zanahoria se pueden resolver muchas cosas, pero es que en los momentos actuales le hemos dado la zanahoria a una entidad cuya responsabilidad no tiene nada que ver con el saneamiento del sistema bancario, y nos hemos quedado solo con el palo. Y es muy difícil arreglar las cosas así. Yo creo que esto en Europa hay que rehacerlo, y eso es uno de los posibles o de los elementos de salida a la crisis. El tercer reto que tenemos es el cómo estimular el crecimiento europeo mediante serias reformas estructurales. Querámoslo o no, el llamado estado de bienestar europeo, cuyo bienestar, por otra parte, es más que discutible en muchos aspectos, es inviable, o es juzgado inviable en muchas partes del mundo y por muchos mercados que no han fallado. Simplemente tienen un juicio bastante claro de que las cosas en Europa no pueden seguir así. No podemos seguir con este peso del sector público, no podemos seguir con esta fortísima carga fiscal que desestimula la iniciativa privada, no podemos seguir con este adormecimiento en nuestros valores y nuestro dar la espalda al espíritu de iniciativa emprendedora. Y el cuarto y el último reto es convertir de una vez la Unión Monetaria Europea en un área monetaria óptima. Y esto pasa por cumplir las condiciones que ya Robert Mandel detalló en aquel famoso artículo que antes les he descrito. Y de todo esto hace ya 50 años. Estos son una serie de reformas importantes que yo me permitiría, si ustedes me perdonan, dejar para el coloquio. Pues nada más y muchas gracias. Pues bien, una vez expuestas las dos posiciones, que yo creo que en el fondo no difieren mucho, habría que ver qué es lo que entiende Juan José Toribio por ritmo adecuado, y si ese ritmo adecuado encaja bien con la austeridad y estímulos al crecimiento que hablaba Emilio. Quería preguntaros, antes de dar la palabra al público, por el papel de Alemania en toda esta crisis, ¿no? Decía Emilio que ha notado un cierto guiño de Alemania porque, 25 de los 27 estados han aceptado los esquemas de disciplina fiscal, hay unas líneas de sostenibilidad en la deuda pública, pero, sin embargo, la idea esa de mutualizar los pasivos no acaba de concretarse, ¿no? La idea esa de los eurobonos, Alemania parece ser que hace guiños, pero no acaba de dar el paso definitivo para que la eurozona se comporte como un todo y digamos, se corresponsabilice de las deudas de los demás países, ¿no? El papel de Alemania. Bueno, yo creo que Alemania, el gobierno alemán actual, ¿no? El gobierno de la canciller Merkel, primero ha tenido una reacción. Es un gobierno no muy cohesionado, ¿no? Con un liderazgo decreciente, no ha ganado en los últimos 2 años ninguna elecciones regionales, y como casi cualquier gobierno, muy pendiente de los estudios de opinión, ¿no? de los estudios de mercado. Y los estudios de mercado dicen que el elector alemán, que
que los electores alemanes en un 70% no quieren transferir impuestos a los países del sur. Yo todavía tengo en la memoria aquel primer debate en el Bundestag, cuando efectivamente se recriminaba, se advertía de transferir recursos públicos alemanes a unos griegos que habían hecho repetidas trampas en la contabilidad y que además se jubilaban 6 o 7 años antes que los alemanes, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? En Alemania, un gobierno en coalición precario, unos liderazgos tenues, que no son los de Helmut Kohl, precisamente, pero luego una opinión pública que se resiste a transferir impuestos que ellos pagan, y pagan bien, a pesar de que está en posiciones competitivas importantes alemana, paga bien impuestos, a estos morenos bajitos y con bigote, ¿no? Esa es la primera providencia. La segunda es, estaría dispuesta a mutualizar, digamos, a admitir los eurobonos. Bueno, no sé si serán... Los eurobonos no creo que los admita porque ha sido mucha la carga argumental, retórica, contra los eurobonos. Pero a partir de la validación, de la aprobación por parte de los países, de los 25 países, de los compromisos, Alemania no tiene argumentos para no contribuir con sus avales a la mutualización, a cualquier forma de mutualización de los riesgos, ya sea el fortalecimiento de ese fondo de rescate ampliado y que sea ese fondo el que emita papel, susceptible de ser suscrito o no por el Banco Central Europeo, susceptible de ser suscrito o no por esos, a través de vehículos especiales, por esos países emergentes dispuestos a hacer aportaciones específicas al Fondo Monetario Internacional para a partir de ahí contribuir, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que la actitud alemana, además, a medida que nos acerquemos a las elecciones, la cuenta de resultados de Alemania, Sociedad Anónima, va a ser más tributaria de la falta de demanda de algunos de sus principales clientes, ¿no? Por lo tanto, Alemania, yo estoy convencido, está por la Unión Monetaria. No sé si con los miembros actuales de la Unión Monetaria, no sé, desde luego no con una Unión Monetaria definida en Maastricht, sino por una Unión Monetaria reforzada con una integración fiscal, no tanto con esa apelación, digamos, al paradigma que señalaba Juanjo de las zonas monetarias óptimas, porque no hay movilidad factorial intraeuropea suficiente, pero sí integración fiscal y coordinación de políticas económicas. Y los gobiernos están haciendo los deberes, ¿no? Sí, yo creo que a no ser que haya alguna estupidez política de última hora, Alemania aceptará. ¿No? Sí, yo creo que el gobierno alemán lo que quiere es ganar las elecciones, como todos. Y para eso, pues lo que hace es tomar la temperatura a la sociedad, ¿no? Tomar la temperatura política, ¿no? A la sociedad. Y yo creo que la sociedad alemana tiene dos miedos básicos. Uno, el miedo al déficit presupuestario, porque ya lo tuvieron y serio con la absorción de Alemania del Este y no quieren volver a pasar por eso. Aquello estuvo justificado porque eran alemanes. Pasar por eso por razón de los griegos o los españoles, los bajitos y con bigotes, como dicen, el bajito soy yo y el bigote es Emilio. Tienes razón. Pues eso se entiende. Y la segunda cosa que no quieren los ciudadanos alemanes es incurrir en inflación. Tienen un pánico a la inflación por razones históricas. Alemania es así desde los años 30. La gran inflación de los años 20 fue seguida por un plan de estabilización fortísimo y eso llevó al poder a Hitler y esto no quieren ni oír hablar de ello. Por lo tanto, tampoco son muy proclives a dejar que el Banco Central Europeo siga una política monetaria expansiva. A mí me parece que han cedido claramente en lo segundo, afortunadamente para todos. Porque yo creo que la situación europea es tal que lo que se impone es una política presupuestaria que va a ser inevitablemente contractiva,
que es necesario reducir los déficits presupuestarios, y eso debe venir acompañado por una política monetaria expansiva que lo compense. Y afortunadamente los alemanes han cedido en eso. Por tanto, hemos evitado el drama al que parecía que íbamos a llegar de un momento a otro, y hemos por lo menos comprado tiempo. Lo importante sería que cedieran también en lo otro. Yo soy firmemente partidario del federalismo europeo. Es que me parece que no tenemos otra salida. Al final, que siempre ha sido así, y habrá que dar a los alemanes lo que sea. Déjame contar una anécdota curiosa, lo oí el otro día. ¿Cómo resolvieron el tema de forma parecida los norteamericanos, ¿no? Parece que después de la guerra de independencia norteamericana, pues cada una de las colonias, que fueron después un estado, pues había financiado sus propias milicias. Había algunas colonias ricas, como Virginia y las del sur, que exportaban algodón, tabaco y eran ricas, y terminaron la guerra sin mucha deuda. Y había otras pobres, que entonces eran las del norte, Massachusetts, todas las de Nueva Inglaterra, que tenían muchísima deuda. Y al término de la guerra se planteó si unos hacían default o no, y si unos ayudaban a otros, que es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro norteamericano, pues lo que dijo es que aquello había que federalizarlo y que había que mutualizar esa deuda. Y entonces leí el otro día que convocó una cena en su casa a la que asistieron pues los prohombres, asistió Jefferson y también Madison bueno, pues todos los founding fathers de la época, ¿no? Y allí Hamilton les propuso mutualizar esto, los del norte protestaron mucho, los del sur también, y entonces Hamilton propuso allí una solución intermedia, que fue decir, bueno, tengamos una cosa para uno y otra para otra. Vamos a ver, dirigiéndose a Jefferson, ¿no? Me has dicho muchas veces que en el sur lo que queréis es que la capital del nuevo Estado federal esté en el sur, ahora está en Pensilvania. Pues decir vosotros dónde quiere que esté la capital y aceptar en cambio la mutualización de la deuda. Y parece que en aquella cena fue cuando se decidió pues, que la capital debía estar en el sur, en una orilla del río Potomac, que estaba por allí, en el estado de Maryland, que entonces era de la parte del sur, y ese es el origen de Washington, D.C. Y decía el que esto escribía, hombre, los europeos debían hacer algo parecido. No sé si es llevarnos la capital a Berlín. A lo mejor es eso lo que estaban queriendo decir. Bueno, pues llevamos la capital a Berlín. Tampoco sería tan... Para nosotros es igual, vamos, se tarda un poquito más en avión, pero a lo mejor algo de eso es lo que hay que hacer. Pero tarde o temprano tendremos que encontrar una solución federalista, porque un área monetaria como las que hemos constituido, sin una fiscalidad centralizada, no hay precedentes de que eso pueda funcionar, y si no lo arreglamos, pues tendremos otro problema dentro de unos años, ¿no? La discusión daría para muchas y muchas horas, pero bueno, creo que hay algunas conclusiones que son importantes, ¿no? Es verdad que hay que establecer para Europa una fórmula para que Europa vuelva a crecer. No sabemos cómo la fórmula para estimular el crecimiento, que hay que reducir el déficit, estamos todos de acuerdo, pero entre el ritmo adecuado que decía Juanjo o la austeridad y estímulos al crecimiento, pues no sé si hay mucha diferencia, pero hay una idea básica, ¿no? Que las curas de adelgazamiento tienen que ser sostenibles también, ¿no? Que no te puedes morir simplemente. Exactamente. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que hay muchos elementos pues para seguir trabajando, para que nuestros políticos, las autoridades europeas sigan contribuyendo de alguna manera a esa cohesión en lo que es el modelo europeo. La UE debe ser un área monetaria única y algo más también, ¿no? Como decía Juan José, yo me acuerdo de la anécdota esa de los dos niños que estaban jugando en un lago helado y uno de los niños pues se rompió el hielo, cayó al agua y entonces el otro de los niños pues empezó a golpearla con una piedra el lago hasta que logró que el hielo se abriera y consiguió sacar a su compañero. Cuando llegaron las autoridades civiles, los bomberos y tal, dijeron, bueno, lo que este niño ha hecho es imposible y tal, como es un milagro. Dice, y alguien dijo, bueno, nadie le dijo que era imposible. Bueno, pues tenemos que seguir golpeando el hielo para ver si damos con la salida adecuada a todos los problemas que tiene ahora mismo la Unión Europea, que como he dicho antes es una historia de éxito, pero que el éxito no se mantiene en el tiempo solo. Hay que seguir haciendo cosas para que el éxito siga siendo eso, una historia de éxito. Simplemente agradeceros vuestra presencia. Creo que hemos aprendido todos mucho y daros a todos las gracias por vuestra atención. Muchas gracias.